Buenas tardes, amigo que me escucha, Dios le bendiga, le habla su hermano Antonio, el mensajero de la palabra de Dios. Antes de iniciar este servicio que vamos a hablar, primeramente quiero hablarle de argumentos que no le permiten a Dios escuchar nuestras peticiones. Pero antes de iniciar, vamos a orar primeramente para que Dios es quien nos dé el favor y que sea el que ministre este tiempo que vamos a platicar de estos argumentos que es muy importante en la vida cristiana, que nosotros nos demos cuenta de estas cosas, la cual que a veces nos cansamos de orar y de pedirle a Dios y no vemos que sucede nada. ¿Por qué? Porque estamos fallando en una área. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo, amigo que me escucha? Ir a la Biblia y buscar las enseñanzas, que es lo que la Biblia nos dice acerca de la casa de Dios. Entonces así usted y yo podemos tener un conocimiento de cómo comportarnos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este momento. Padre celestial que estás en el cielo, Dios, te damos gracias, Señor Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Dios, que tú bendice a cada persona, Dios, que va a ver este video. A cada persona que va a dedicarle su tiempo para verlo, Señor. Dios, bendícelo, Señor Padre. Transfórmalo, Padre. Úngelo con tu aceite. Guárdalo en tu presencia siempre, Padre. Yo te pido, Señor Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú me ayudes, Dios mío Padre, a aclararle, Dios mío Padre, tu petición, Dios mío Padre, en este paisaje, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar. Son tantas argumentos que tenemos en la vida, la cual que hace que Dios no nos conceda nuestra petición, pero en el día de hoy vamos a tomar cuatro que son muy fundamentales, cuatro que son muy importante de saber en ello para que nosotros nos cuidemos de esos argumentos, que no se convierta en una pared altísimo para poner una pared, o sea, una división entre usted y Dios. Así que vamos a empezar. ¿Cuál es? El primer argumento es el amor al dinero. Pues muchas veces cuando nosotros le cogemos tanto amor al dinero, pensamos que el dinero lo es todo. En realidad muchas personas reaccionan así, porque sin dinero no puede comer, no puede beber agua. Si no tiene dinero, por ejemplo, usted dice, wow, si yo tuviera dinero yo fuera a la iglesia hoy, pero como no tengo para diezmar, no voy a ir a la iglesia. Hermano, no deje que eso se convierta en un obstáculo en tu vida para no buscar a Dios, porque eso le va a hacer mucho daño. Otro argumento acerca del dinero. Usted dice, bueno, no tengo par zapatos, mis zapatos están rotos. Si mis zapatos hubieran estado en buenas condiciones, yo hubiera ido a la iglesia. Entonces, como mis zapatos están rotos por esa causa, no voy a poder ir a la iglesia. O no tengo para el taxi. Hermano, mira, búsquele a Dios en oración y Dios te va a enseñar qué es lo que usted tiene que hacer para que pueda ir a su casa y no faltar nunca. No deja que eso se convierta en un obstáculo en tu vida. No deja que el dinero te engañe, te turbe tu mente para no ir a la casa de Dios. Porque el dinero es Dios quien te da la posibilidad para tenerlo. Dios es quien te da la sabiduría para administrarlo. Y si tú no pones a Dios por encima de esto, no va a poder lograr nada en los caminos con Dios. Dios no va a escuchar tu petición, lamentablemente. Para poder aclararle eso, vamos a ir a la Biblia. En 1 de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 9 al 10, nos dice la palabra del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10 dice, porque raíz de todo malos, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Te das cuenta? Cuando usted tiene dinero, muchas cosas, usted quiere poner muchas cosas en su vida y muchas cosas se te van a aparecer. ¿Por qué? Porque tú tienes dinero. Pero entonces, a la vez, usted está apartando a Dios de un lado. A veces, por medio del dinero, usted siente que debería pagar tal deuda para no diezmar correctamente como usted debería. Mas, sin embargo, tú siempre diezma lo que tu corazón, lo que Dios pone en tu corazón. Da conforme a lo que tu corazón da. Y si no tiene, dale gracia, dale honra a Dios y pídele para que Dios te dé, y así usted conseguirá para honrar al Padre Celestial. También nos dice también en Romanos capítulo 11, en el versículo 36, nos dice también la palabra de Dios. En el versículo 36 dice, porque de él y para él, porque de él y por él y para él
son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces te das cuenta que todas las cosas no son de nosotros, todos son de Dios. De modo de que si Dios dice que usted no va a poseer nada, usted no va a poseer nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone reyes, el que quita reyes. ¿Me entiende? Él es quien pone presidente, quita presidente. Dios es quien te da la sabiduría, el poder para poder administrar tu dinero. Porque si tú empiezas a tener dinero y no pones a Dios por encima de tu dinero tarde o temprano se desvanecerá. Tarde o temprano usted no va a tener nada porque no estaba firmado en la roca. No buscaste el conocimiento en Dios para tener tu ahorro personal. Aquí también tenemos otro paisaje acerca del poder del dinero. En Deuteronomios capítulos 8, en el versículo 17 al 18, nos dice la palabra del Señor. Y dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza y de mi mano me han traído esta riqueza. Muchas personas hablan así cuando tienen dinero, cuando trabajan y consiguen. Dicen, ay, por mi sabiduría, porque soy un profesional y por eso consigo todo este dinero. No es porque, no, dime, si yo no había aprendido nada. Pero entonces, aquí también en el verso 18, nos dice que todo ese conocimiento que usted ha logrado es porque el Señor fue quien te lo dio. Por esa causa usted debería poner a Dios por encima de todo. Nos dice el verso 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tu padre, como en este día, hermano. Como el pacto que Él juró a tus padres, como en este día, dice el Señor. Eso es lo que usted puede ver, que todo lo que poseemos es porque a Dios le ha placido que tengamos. Entonces no deja que una cosa que tú hallaste, que tú no naciste con ella, se convierta en un obstáculo en tu vida para tú no agradar a Dios, para tú no servirle al Señor. Por eso que en Mateos capítulo 6, en el versículo 33, nos dice la palabra del Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ese es el primer argumento. Segundo argumento acerca de la palabra de Dios, los encontramos diciéndonos tener duda en las cosas de Dios. Gloria a Dios. Tener duda en la cosa de Dios. ¿Sabía que a veces, muchas veces salimos a evangelizar? Cuando salimos a evangelizar, nos fijamos en algunas personas que decimos, quizá esa persona no le va a agradar al Señor. Esa persona... quizá el Señor, usted empieza a dudar de ella por su forma de vestir y por su tatuaje. Déjame decirte, amigo que me escucha, Dios no hace acepción de persona. Tenemos que dar el mensaje, llevárselo a quien que sea. Cumple con lo que Dios te manda hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice, ir, predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua y nación. Entonces usted no puede estar eligiendo personas para darle el mensaje. No importa que te bofetee, no importa que te entre a galleta, a Cristo le hicieron peor. Simplemente dale el mensaje y ama a tu prójimo como a ti mismo, no importa qué tipo de persona sea. Entonces aquí tenemos algunos versículos que nos corrige a tal persona que se comporta de tal manera acerca de dudar de esa persona. A veces también, para no dejarle esto, hasta en la misma iglesia encontramos pastores que eligen discípulos para ponerlo en posición. No, que él no sabe nada. Quizás no califica para estar. Eso es él en su corazón. No, voy a poner a fulanito en esto y a fulanito en aquello. Y no le pide a Dios para que Dios le revele o que Dios le dé el conocimiento de quién elegir y quién poner acá. También tenemos discípulos dentro de las iglesias que llegan de último para no hacer nada cuando llegan a la iglesia y hayan todo hecho. También tenemos discípulos que empiezan a elegir cosas, posiciones en las iglesias. Y no deja que también el pastor sea quien le pida al Señor para que el Señor le diga quién debe de poner. Entonces, todo eso son personas que están dudando en las cosas de Dios, sino que ellos quieren pensar en sus propias concupiscencias. Pero nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, en el versículo 23 nos dice la palabra del Señor: pero el que duda sobre lo que come, es condenado porque no hace con fe, no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe
es pecado. Todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo que hace con fe, porque no lo que hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la palabra del Señor. Entonces de ahí podemos ver esto. Pero también en Romanos capítulo 2, en el versículo 11, vuelve y nos dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 11, Romanos capítulo 2, verso 11, dice así la palabra de Dios: porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios no hace acepción de persona. Así que usted debe predicarle a la persona la palabra del Señor sin mirar a quién, sin dudar, sin tener de qué vergüenza de no decirle la palabra del Señor, sino que aquel no te va a escuchar. No, hermano. Llévale el mensaje, pase lo que pase, confía en Dios y háblale de Dios y dígale lo que Dios pone en ti para decirle a esta persona. En Santiago capítulo 1, en el versículo 6 nos dice la palabra de Dios: pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Gloria a Dios, hermano. Pero también quiero arranarle un poco una pequeña historia en la Biblia. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama a Pedro, cuando Pedro lo vio y pensó que era fantasma, y empezó y le dijo: Señor, si eres tú, llámame para que yo vaya caminando sobre el mar. Vamos a leerle la Biblia para no decirle una cosa por otra. Eso está en Mateo capítulo 14, del versículo 28 hasta el 31. Vamos a leer la historia con mucha paciencia y que Dios pueda ayudarnos a ministrarla bien. Dice así, oye lo que le pasó a Pedro. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Gloria a Dios. Al momento Jesús extendió la mano extendió la mano hacia o de él, dice la palabra, así es que está escrito, hacia o de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Lo ven? Como pueden ver, no podemos tener duda en las cosas de Dios, ni en la casa de Dios, para hacer nada que tiene que ver con Dios, tener dudas. Tercer argumento, vamos a leer la palabra de Dios y escuchando las palabras. Tercer argumento: honrar a Dios en las cosas que te conviene, de la manera que te conviene. Honrar a Dios en las cosas que te conviene. ¿Sabía usted que hay muchas personas que le gustan hacer lo que le conviene en la casa de Dios? Por ejemplo, si necesitan comprar una nevera, si tenían que diezmar, prefieren comprar su nevera antes de diezmar. Eso se llama honrar a Dios a tu manera o en lo que te conviene, porque tú piensas que tu nevera es mejor que la casa de Dios. Otro argumento: usted tiene una deuda y dice: bueno, yo debo tanto, yo lo voy a poder diezmar, voy a diezmar en la otra quincena que viene, o no sé. Usted cumple con lo que usted necesita a su alrededor, con las cosas, realidades que le rodean, y deja la cosa de Dios para después. Todo eso se llama honrar a Dios como te da la gana. Como muchas personas también que dicen que van a cumplir con todos los mandamientos que están escritos en la Biblia. En la iglesia son santos, pero en sus casas son ogros, que los cuchillos tienen que esconderse de ellos. Santo Dios, ¿qué clase de cristianos son ellos? ¿Me entiende? Entonces, la palabra nos dice: si usted cumple con una parte y con la otra no cumple, usted no ha hecho nada, amigo que me escucha. Es mejor someterse a la palabra de Dios. Y déjame decirte, bajo de este cielo no existe ningún diccionario, ningún libro, ninguna ciencia humana que pueda enseñarte la conducta que usted debe de tener en la casa de Dios.
Solamente en la Biblia usted conocerá la verdad, y esa verdad te hará libre y te dará la disciplina correcta para usted seguir en los caminos de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 8 en el versículo 31 hasta el 32 a ver qué nos dice acerca de las personas que quieren agradar a Dios a su manera, honrar a Dios a su forma de honrarlo, no como Dios manda. Dice así la palabra del Señor. Y dijo entonces Jesús a los judíos: ¿qué habéis creído en él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Lo entiende? Que si las personas permanecieran en las palabras del Señor, conoceríamos la verdad, y esa verdad nos haría libre, dice el Señor. Nos hará libre. ¿Por qué? Porque no existe ningún libro, ningún cuaderno, ni nada escrito por ciencia humana que puedes enseñarnos las cosas de Dios más que la Biblia. Aquí también encontramos otras palabras en Gálatas capítulo 5, en el versículo 13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria a Dios. Verso 14 nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ven? Entonces, ahí encontramos que usted no debe de estar llegando de último a tu iglesia o dejando que los hermanos se maten haciendo oficio y tú no. Trabaja también en la casa de Dios. Cada quien tiene algo que hacer. En la casa de Dios siempre hay algo para hacer, amigo que me escucha, amigo que me está viendo. Nunca te ponga a querer honrar a Dios a tu gusto y a tu manera. Levíticos capítulos 19 al 18 nos dice también, Levítico 19, gloria a Dios, en el versículo 18 nos dice la palabra del Señor: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tus pueblos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Gloria a Dios. Y también hallamos otra palabra que hace el contexto de ese mismo texto en Marcos capítulo 12, gloria a Dios, Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, hay muchas personas que dicen: bueno, yo soy cristiano, pero el que a mí me la hace, me la paga. O yo pongo a Cristo en un lado y no me voy a dejar matar por nadie. Así que yo soy cristiano, sí, pero yo no soy pendejo como muchos. No, hermano. Cuando usted se arrepiente en Cristo Jesús, ya el viejo hombre murió en ti y lo crucificaste. Ya no vive tú, sino Cristo. Recuerda que Cristo fue abofetado y no dijo nada. Le pusieron una corona de espina y no dijo nada. ¿Me entiende? Fue llevado a la cruz como un ovejo enmudecido, donde él podía defenderse. De manera, si usted quiere agradar a Dios, cuando Dios dice: toma tu cruz y sígueme, esa es una también de la cruz. La cruz significa muchas palabras. Significa muchas palabras. Así que, hermano, cuando te dice amarás a tu prójimo, no importa lo que le haga, llama a Dios, ora por él para que Dios toque su corazón y así esa persona puede llegar a conocer el amor de Dios. Casi concluyo. Últimos argumentos. Gloria a Dios. Es el número último. Dejar a Dios de últimos. Dejar a Dios de últimos. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Muchas personas antes de salir a su casa nunca llaman al Señor. Si no, nos fuimos, nos vemos ahorita y se van por ahí mismo y se olvidan de que existe un Dios que lo puede cuidar, un Dios que lo puede guiar en su camino y protegerlo, prácticamente como este tiempo de pandemia. ¿Quién sabe dónde hay una contaminación, una enfermedad? Entonces es necesario que usted y yo pongamos a Dios presente. Cuando vamos a comer, orar y darle gracias a Dios por la comida que Él nos ha dado.
Cuando usted se levanta por la mañana, lo primero que tiene que hacer, darle gracias al Señor por dejarte despertar una vez más, porque Él le ha permitido dejarte ver un día más, que hay muchas personas que durmieron, la cual no vieron ese día. Muchas personas hacen cualquier cosa, si van a hacer cualquier cosa, nunca presentan a Dios. Si no, se recuerdan de Dios cuando ven a otro cristiano. Así que mis hermanos, la palabra nos dice en Santiago capítulo 4, en el versículo 13 nos dice, Santiago capítulo 4, verso 13 al 14 dice la palabra del Señor. Vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esos son muchos de los que dicen así. Pero oye lo que dice el Señor en el versículo 14. Oye lo que dice Dios. Cuando no sabes lo que será mañana, porque vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano que me escucha. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero también vemos en Salmo 127, gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Salmo 127 nos dice la palabra de Dios, en el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, hermano que me escuche. Entonces es necesario que usted y yo pongamos a Dios en todo lo que estamos haciendo, porque no somos quien para tomar decisión o decir, bueno, sí, yo voy mañana, nos vemos mañana para allá, porque que el mañana no lo va a hacer tú, el mañana lo hace Dios. Usted puede ser cristiano, profetas, apóstol, el mundo, el cielo y la tierra no lo hiciste tú ni tampoco los días. Hay un Dios sobre todas las cosas, no por más santo que usted se crea, pero tiene que aclamar a Dios, tiene que poner a Dios por encima de todo lo que usted está haciendo para que Dios puede escuchar tu petición. Salmo 91, en el versículo 10 al 11 nos dice la palabra de Dios. Cuando usted pone a Dios por encima de todo, oye lo que Dios dice. Cuando usted lo pone a Él por encima de tu casa, por encima de tu vida, en todos tus negocios, en todo tu problema, en toda tu alegría, en toda tu paz, en toda tu aflicción, en todo tu dolor, en tus enfermedades. Oye lo que Dios dice en el versículo 10, Salmo 91. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocarás tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, hermano. Maravilloso es, glorioso es. Oh, gracias Señor, Padre, mi alma te alaba. En el versículo 15 al 16, el Señor vuelve y nos da otra esperanza cuando usted y yo lo ponemos a Él por encima de todo. Otra vez, oye lo que nos dice, me invocarás y yo le responderé. Con Él yo estaré en las angustias, oiga bien, en las angustias lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, hermano. Cuando usted en tu alegría, en tu paz, en tu contentura, usted pone a Dios por encima de eso. No solamente encima de eso tú tienes que poner a Dios. O sea, no es solo encima de tu problema, porque también ahí te habla. Cuando tú estás en tu aflicción, tú lo vas a llamar, Él te va a responder y te va a contestar, amigo que me escucha. Dios es bueno. Dios es amor y paz, pero Él quiere siempre que tú lo pongas por encima de todo. Él te ama y quiere ayudarte, amigo que me escucha. Dios quiere salvar tu vida en esta tarde. Dios quiere animarte para que usted se somete a Él y te ponga a cuenta con Él. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama, amigo que me escucha. Y para terminar, Dios, el mismo Dios, nos enseña en la Biblia, porque es el único libro que te da la disciplina y te enseña cómo tú puedes tener una relación con el Padre que inspiró esas santas escrituras. Dios mismo nos enseña de qué tenemos que forjarnos. Dios mismo nos enseña cuáles son los argumentos que usted y yo debemos de agarrar para nuestros enfoques y alcanzar la victoria de todo lo que nos aflige. Vamos a ver qué es lo que nos dice, cuáles son los argumentos, qué es lo que nos dice la palabra. En Efesios capítulo 6, en el versículo 16 hasta el 18, la palabra de Dios nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Primeramente debe de tener fe.
que podáis pegar todos, oye bien, todos los dardos de fuego del maligno, que ese es Satanás. Porque Satanás siempre va a estar ahí, hermano, poniéndote el dinero por encima. Para que tú veas que sin dinero tú no vales nada. Debes de tener dinero para agradar a Dios. Pero toda su trampa es para que tú nunca llegues a agradar a Dios. Porque la Biblia nos dice, no puedes amar a Dios también a la riqueza, porque aborrecerá a uno de los dos. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué nos dice el verso 16? Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es lo que Cristo nos enseña a través de sus escrituras. ¿Qué nos dice el verso 18? Que con eso concluyo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, oye, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios, hermano. Tremendo, tremendo. Si usted y yo nos enfocamos en Efesios 6, capítulo 16 hasta el 18, hermano, usted y yo, si nosotros perseveramos en esa palabra, si agarramos esa palabra y la ponemos por obra en nuestras vidas, no debemos de ser solamente oidor de la palabra también, sino hacedor de ella, hermano. Si tú y yo nos ponemos en ese enfoque, vamos, cada petición que usted y yo le hacemos al Señor, seremos escuchados por el Padre Celestial. Esas palabras no es para ofenderte. Esas palabras es para que usted y yo nos defendamos de las cosas que si lo hacemos, Dios no nos va a escuchar. Usted vio que Pedro, por poca fe, empezó a hundirse. Usted ve que donde Dios nos dice que no podemos amar al dinero, y a él aborrecerá uno de los dos. Así que, hermano, vamos a encomendar nuestro espíritu en la mano del Señor para que nosotros podamos tener esa perseverancia en Cristo Jesús hasta el día de su venida. Así que cierre tus ojitos junto conmigo. Si esta palabra te ha edificado tu vida para que te pongas cuenta con Dios, cierre tus ojitos junto conmigo y vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, y gracias, Padre, por aquella persona que te ha dedicado su tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Bendícelo de una manera sobrenatural, aclárale su entendimiento, protégele, Señor Padre. Dale impulso a seguir hacia adelante buscando tu rostro, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Cristo te ama. Síguenos siempre y así encontrarás más información acerca de la palabra de Dios, y eso puede edificar tu vida en gran manera. Dios te bendiga mucho.